Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este segundo conversatorio que el Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales dispone para nuestros públicos. Estamos a través de la red social Facebook transmitiendo este segundo evento denominado ¿En qué condiciones llega Estados Unidos a sus elecciones presidenciales? Esto a propósito de la relevancia que la elección del país al norte de nuestra América Latina tiene para determinar la situación de nuestro continente y, por supuesto, del sistema internacional. Es un tema que no pasa desapercibido y que todos los días desarrolla eventos relevantes a considerar, y a 13 días de la elección, más vale que tengamos un espacio para conversar sobre lo que ha pasado, las perspectivas y las visiones en torno a lo que puede pasar el próximo 3 de noviembre. Hoy contamos con la presencia de dos invitados muy especiales, pero no quisiera presentarlos antes de invitarles, por supuesto, a siempre estar dejando sus preguntas y sus comentarios para abordarlos en el conversatorio. La idea no es que sea una conferencia, sino una conversación, y ustedes, la idea es que también sean parte de este espacio. Vamos entonces a tener hoy a dos invitados. El primero, don Juan Manuel Muñoz Portillo, doctor en Política y Relaciones Internacionales por la Dublin City University en Irlanda. Actualmente es subdirector del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y coordinador del Observatorio de los Estados Unidos, quien organiza este conversatorio con nosotros. También es profesor en la Escuela de Ciencias Políticas e investigador en otras materias. Bienvenido, Juan Manuel. Muy buenas noches. Buenas noches, Eugenia. Muchas gracias por la invitación. No, un gusto, y más bien gracias a vos por sacar el ratito para conversar con nosotros. Y también tendremos a la máster Victoria Gamboa Ross, quien es periodista por la Universidad de la Florida, politóloga por la Universidad de Costa Rica, con posgrados en manejo de proyectos, televisión y manejo de medios, así como administración pública y negocios internacionales. Actualmente está sacando su doctorado en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Doña Victoria se nos va a incorporar en unos minutos. Entonces vamos a darle unos segundos para que se incorpore. Pero para ir iniciando y aprovechar el tiempo que vamos a tener, que no vamos a tratar de no pasarnos de la hora, también para que se queden aquí con nosotros conectados y conectados. Vamos a empezar tal vez con la pregunta generadora del espacio y tal vez conocer primero las perspectivas de Juan Manuel. Es una pregunta que diseñamos de manera amplia para que ustedes puedan referirse a lo que consideran son los elementos más importantes. La pregunta es, ¿en qué condiciones llega Estados Unidos a sus elecciones presidenciales? ¿Cuál es la primera respuesta que podrías dar respecto a esta pregunta, Juan Manuel? Muchísimas gracias de nuevo por participar. Ok, lo primero que me viene a la mente es la polarización. Es la polarización que se ha generado es, vamos a ver, desde un punto de vista tal vez estructural, me atrevería a decir, que viene desde ya varios años, ¿verdad? Es entre las personas que se sienten excluidas por el sistema político y el sistema económico, ¿verdad? Y que fueron muchas de ellas, un buen porcentaje de ellas, especialmente en algunos estados clave en Estados Unidos, votaron por el actual presidente Donald Trump, ¿verdad? En 2016. Eso, pues es como lo digo, es una polarización que viene desde atrás, pero probablemente este año se ha intensificado debido a la crisis actual. Bueno, en primer lugar, porque es es un año de campaña electoral, es un año electoral, mejor dicho, y también por el contexto de la crisis por el coronavirus, ¿verdad? Eso como que esto de la crisis del coronavirus es casi una constante que afecta a otro tipo de problemas, ¿verdad? Vamos a la crisis económica que está causando, ¿verdad? Y también otros problemas por ahí, ¿verdad? Que no estarán directamente relacionados, pero en este ambiente no sé, se han intensificado otras cosas como
las protestas a partir de la muerte de George Floyd, este hombre negro, ¿verdad? Que murió bajo custodia de un policía. Es el policía, la rodilla del policía, el policía que ignoró las súplicas de que lo dejara respirar. Muere George Floyd, ¿verdad? De manera injusta, digamos, y entonces eso genera muchas protestas y y sale a relucir el tema del racismo estructural en Estados Unidos, ¿verdad? Que ese es otro aspecto que ha estado ahí latente y esto lo saca y la campaña política se mezcla con la campaña política y la respuesta de Donald Trump, ¿verdad? En contra de las protestas sociales, su discurso de la ley y el orden, ¿verdad? Podríamos decir que esta estrategia de polarización, Juan Manuel, que la polarización se ha vuelto una estrategia de los candidatos a favor de atraer a votantes a las urnas. Pues tal vez es parte de una estrategia más amplia. Vamos a ver, de las elecciones, no sé, mi punto de vista y el de otros estudios en ciencia política, ¿verdad? Es que las elecciones no se ganan únicamente con digamos, con los votantes fuertes que tienen los candidatos y las candidatas, ¿verdad? O sea, si nos El ponemos voto a ver, duro. sí, en un espectro digamos, de la izquierda y la derecha, esos polos, ¿verdad? Ahí, la teoría dice que eso se va a decidir por el votante medio, ¿verdad? Y especialmente las personas votantes indecisas, ¿verdad? Que todavía no se han decidido si les gusta el Partido Republicano o si les gusta el candidato Donald Trump o Joe Biden del Partido Demócrata, ¿verdad? Entonces la polarización no es parte de una estrategia, pero si los candidatos se enfocan hacia los polos, pues corren el riesgo de atraer el votante medio, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está el votante medio? Siempre es un poco difícil saberlo, ¿verdad? Pero un sistema político como el de Estados Unidos que tiende hacia los demócratas y hacia los republicanos, el votante medio es usualmente alguien pivote, alguien un poquito péndulo, ¿verdad? Que a veces, especialmente los indecisos, estoy hablando, ¿verdad? Que tal vez sí, le atraiga algunas cosas de los republicanos, algunas cosas de los demócratas, pero en esos votantes medios probablemente no vamos a encontrar a alguien que se apunte mucho con los polos, ¿verdad? Con las tesis de Donald Trump o inclusive las tesis del polo opuesto, ¿verdad? Que eso es lo que decían, eso es lo que le criticaban a Bernie Sanders, ¿verdad? Decían que era un candidato del Partido Demócrata que podía polarizar la elección hacia la izquierda, ¿verdad? Tenía su grupo de votantes, pero el votante moderado, el votante medio, ¿verdad? Probablemente republicano o demócrata, probablemente no iba a simpatizar con él y por eso muchas personas se inclinaron por Joe Biden. Entonces yo creo que la polarización si alguien, para Donald Trump especialmente, puede ser una mala estrategia, en mi opinión. Bueno, este comentario me da pie para continuar esta conversación un poco más hacia los personajes. Son dos personas, hablo de Trump y Biden como candidatos, que ya tienen alguna experiencia en la vida pública, que hoy se presentan en un contexto particular y este contexto da también señales de cómo se han tenido que adaptar a ellos como figuras y cómo presentarse ante la ciudadanía para atraer ese voto. Ambos ya tienen su experiencia política. Trump, aunque en 2016 se nos presentó como un outsider, como una persona que nada tenía que ver con la política, ya cuenta con una experiencia fundamental y la elección gira en torno a su reelección finalmente. Sí. Pero reflexionando sobre cada uno de ellos, bueno, tenemos, ¿cómo vos ves esto? Digamos, los demócratas como que no,
no terminan de consolidar como un candidato de peso en sus filas. Sí, Todavía hay diferencias internas muy importantes respecto a lo que es la extrema más, lo que se llama izquierda del Partido Demócrata y la parte más moderada. Y por otro lado, tenemos un Trump que insiste que él está fuera, que él no es de los mismos, pero ya tiene su experiencia. Entonces, ¿cómo valoras los personajes después del considerable tiempo que llevan en la vida pública? Le damos la bienvenida a Victoria, que se nos incorporó. Buenas noches, Vicky. Buenas noches. Muchísimas gracias por sumarte. Vamos a dejar que Juan Manuel te refiera a esta pregunta noches. para que te pongas al corriente y seguimos contigo. Juan Manuel, adelante. Sí, Joe Biden, la cuestión con Joe Biden es que lo que se le cuestiona mucho, bueno, es un candidato de una edad avanzada para un presidente, para alguien que está buscando la silla presidencial, ¿verdad? Y bueno, había otros candidatos en el Partido Demócrata durante las primarias. Podemos pensar en primer lugar en Kamala Harris, ¿verdad? Que era pues, una mujer, además, bueno, de origen multiétnico, se podría decir. Su madre es india y su padre es de origen, es afrodescendiente, ¿verdad? Entonces, también teníamos otros candidatos ahí, Pete Buttigieg, no recuerdo bien cómo se pronuncia ese apellido, ¿verdad? Que Nos pasó a todos, no te preocupes. Era de un sector, pues, más del centro, el Partido Demócrata, ¿verdad? Era, pues, un hombre declarado, pues, gay, ¿verdad? Pero atraía mucho a cierto sector de los votantes jóvenes especialmente. No obstante, no, el Partido Demócrata no ha encontrado, o tal vez no se ha encontrado a ese candidato como Barack Obama en el 2008, ¿verdad? Las circunstancias también que crearon a Barack Obama en ese momento eran diferentes. Y entonces tal vez creo que hay mucha confusión al respecto. Las primarias al final tendieron hacia Bernie Sanders y hacia Joe Biden por cuestiones muy estructurales del Partido Demócrata, quién apoyaba a quién, dónde conseguían financiamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que eso es muy determinante en las campañas electorales. Y cómo van, es tan determinante como las encuestas también en sí, ¿verdad? Y los primeros resultados electorales primarios, ¿verdad? Entonces, sí, al final tendió a Bernie Sanders, pero Bernie Sanders, como lo mencioné hace poco, polarizaba mucho el voto. Esa es la interpretación de varios analistas, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también, como lo mencioné, las campañas en ambos partidos también están determinadas por quién apoya, ¿verdad? Quién pone la plata para las campañas, y en ese sentido, Bernie Sanders, sí, las personas que ponen más plata se vieron más inclinadas, pensaron que entre esos dos, ¿verdad? Quien tendría más potencial de ganarle las elecciones a Donald Trump sería Joe Biden, ¿verdad? Aunque tal vez no sea bueno, definitivamente no es un Barack Obama y tal vez no sea el mejor candidato, ¿verdad? Pero es la mejor, pensaron que es la mejor opción, ¿verdad? Muchas gracias, Juan Manuel. Bienvenida de nuevo, Victoria. Ella es una amiga, así que le voy a decir Vicky. Espero que no se molesten quienes nos están viendo. Toda confianza, por favor. Ya te presenté, además, sí, ya te presenté con detalle. Y bueno, como te estás incorporando, tal vez yo quería hacerte la pregunta general del observatorio, del conversatorio. ¿Qué puntos te gustaría destacar de esta pregunta? ¿En qué condiciones llega Estados Unidos a sus elecciones? Y que luego volvamos a la conversación que estamos teniendo en torno a los candidatos, en cómo son figuras públicas ya hace algún tiempo y se han transformado y tienen que enfrentar este proceso electoral. Juan Manuel repasaba un poco sobre cómo Biden no logra consolidarse como un candidato fuerte, pero que finalmente es la opción que los demócratas escogen ante un adversario que ostenta la presidencia de la República y que hay que combatir.
Tus primeras impresiones, Vicky, tal vez para empezar. A mí me gustó mucho la forma en que estaba planteado, porque en qué condiciones llega Estados Unidos como país, y ahí necesariamente uno tiene que pensar y aprovechar que este es espacio de colegas, entonces uno puede tener una conversación con elementos más teóricos, pero en un Steven Levitsky, en un Larry Diamond, que hablan acerca de la erosión democrática que ha tenido las democracias en esta coyuntura en particular. Y pensando en todo lo que ha pasado y lo que ha significado la presidencia de Donald Trump desde su candidatura, desde que bajó las escaleras en Trump Tower para anunciar su precandidatura, lo que ha significado para la dinámica tradicional de la política, ¿verdad? Un outsider, pero que está, es que no es outsider por outsider, desde que anunció su precandidatura en el 2015, estaba dispuesto a brincarse cualquier regla, a quemar cualquier instancia o regla escrita o no escrita para hacerse del poder, y así lo ha hecho. Y así lo ha hecho. Y el problema es dos cosas principalmente, y es literalmente cómo llega Estados Unidos a esta elección: polarizado y con la institucionalidad erosionada. Y ese es un problema, lo estamos viendo en Estados Unidos, pero lo estamos viendo también en las otras democracias del mundo. Una incapacidad de generar diálogo, de encontrar campo medio. Cada vez el centro se va adelgazando más en las democracias del mundo, los discursos son más polarizantes. Y una cosa que leí un artículo un día de estos que decía, lo interesante es que encontraron por dónde va la fractura, al punto de que hoy podemos saber, por ejemplo, la posición de alguien en Estados Unidos en relación con usar o no cubrebocas en esta coyuntura, y probablemente adivinemos con muy buena certeza su posición sobre armas, su posición sobre aborto, su posición sobre derechos sexuales y reproductivos, sus inclinaciones en temas de asuntos raciales, un tema de policía, un tema de acción afirmativa, por ejemplo, que han sido tan importantes en la evolución de los derechos civiles desde los 60 en Estados Unidos. Y por ahí va la cosa. ¿Cómo podemos generar convivencia en democracia en unos liderazgos que no han defendido no han sabido cómo defender la institucionalidad? Y ahí vemos a un partido republicano totalmente borrado por un liderazgo perverso, ¿verdad? El liderazgo de Trump, que ha sido basado en valores contrarios al buen convivir ciudadano general, favoreciendo a unos, favoreciendo las brechas entre las diferentes clases sociales. Si bien es cierto que algunas de esas beneficios han llegado en menor escala a las clases que más necesitan Estados Unidos, de la clase media para abajo, por ejemplo, pensando en todas las reformas fiscales que se han hecho en estos casi 4 años, lo cierto es que ha sido absolutamente desproporcional en relación con los beneficios de los que más acumulan riqueza. Y eso sigue generando fracturas, ¿verdad? Entonces, así es como llega a Estados Unidos, y es un buen espejo también en el cual revisarse qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal las democracias del mundo en esa defensa de la institucionalidad, de la vida democrática, y también de generación de diálogo para una convivencia pacífica y buena, una buena convivencia pacífica. Gracias, Vicky. Acá, bueno, me das pie como para varias preguntas. Creo que nos toca hablar como de las narrativas que se han posicionado, pero también de muchísimos temas importantes que han quedado fuera de la conversación por esta tendencia, esta búsqueda de los candidatos a temas que polaricen, al sí, no, a la ciencia o la no ciencia. ¿Cómo valoran la narrativa temática que ha tenido cada partido desde su necesidad de posicionarse, y si esta necesidad es también inclinada hacia la polarización? Bueno, tal vez de parte de Trump la pregunta sea como bastante clara, pero los demócratas han caído en esa misma lógica de insistir en esa polarización. No sé si, Juan Manuel, si quieres empezar.
Este, bueno, creo que hay un sector de hecho, planteando como lo es, vamos a ver, desde lo que planteaba Vicky, o Victoria, este, Vicky. hay un sector del Partido Demócrata que dice precisamente eso, ¿verdad? De que ahora las elecciones se ganan o se pueden ganar solamente si se asume el mismo discurso, ¿verdad? Esa es una postura, ¿verdad? Especialmente con aquellos para atraer a esos votantes indecisos que, bueno, hacia dónde tiran, ¿verdad? Si le tiran hacia los polos o si están en ese como centro, como bastante delgadito, ¿verdad? Como decía ella, si se está inclinando hacia eso, ¿verdad? Hacia eso. Y al final, los votantes indecisos, especialmente en elecciones tan cerradas, que se ganan por los márgenes, como fue la elección de 2016, no sabemos si va a ser esta elección, en realidad no estoy tan seguro si va a suceder lo mismo, pero sí está sucediendo en otros países, ¿verdad? En Costa Rica estamos teniendo también elecciones que se ganan por los márgenes muy cerradas, elecciones ¿cómo se dicen? De espanto, de, de suspenso, perdón. Que se está tendiendo a ganar así, ¿verdad? Como a veces por tirarse hacia ciertos, hacia discursos o narrativas bastante extremas, ¿verdad? Ahora, Joe Biden y Kamala Harris representan al sector como a veces les dicen el establishment del Partido Demócrata, ¿verdad? Como los que tiran hacia el centro izquierda o centro derecha dentro del Partido Demócrata, ¿verdad? Y yo creo que esa es la estrategia que ellos están jugando y la estrategia que, como decía hace un momento, las personas que están financiando, apoyando la campaña los sectores de base, le están apostando más, creo yo, desde el Partido Demócrata hacia ese punto de vista un poco más conservador del centro, ¿verdad? Más moderado. En el caso del republicano con Donald Trump, más bien vemos que hay sectores del Partido Republicano que le reclaman a Donald Trump, sienten que están perdiendo. La semana pasada hubo un senador que publicó en Twitter, no recuerdo el nombre del senador o de cuál estado era, en un momento, Nebraska, ¿verdad? Que le reclamaba a Donald Trump, siente que va a perder las elecciones por culpa de Donald Trump, ¿verdad? En Nebraska tal vez el voto es más moderado, pero en otros estados, y especialmente esos estados que pueden definir las elecciones, y yo creo que nos vas a preguntar un poquito más adelante de eso. Ahí los discursos pueden ser polarizantes y este sentido es, bueno, cómo están manejando las estrategias, ¿verdad? Es a dos niveles, en estados, pero también a nivel nacional, ¿verdad? Pero ahora podemos hablar de eso si quieren. Genial, Vicky, ¿algo que quieras agregar en esta línea? Respecto a las narrativas y las estrategias que ha seguido cada partido para atraer ese votante medio. Bueno, yo creo que el Partido Demócrata lo que ha convertido, y además si uno compara, digamos, las dos primarias, la primaria de los republicanos hace 4 años, que había casi 20 candidatos, precandidatos, ¿verdad? Y compara las primarias de los demócratas este año, los dos como buscando a cambiar el partido en gobierno, los dos desde la oposición, unas primarias con muchísima gente. La gran diferencia es que en la primaria del Partido Republicano, el único que era diferente era Donald Trump, el resto era bastante homogéneo. Si vos veas los candidatos, todos eran prácticamente lo mismo. Hasta la única mujer que participó en esas primarias, que fue Carly Fiorina, era
sus posiciones ideológicas, sus posiciones programáticas eran muy parecidas a los de sus compañeros, tal vez algunas diferencias en relación con empresa, algunas diferencias en relación con género. Si ves las primarias de los demócratas de esta vez, con más de 26 candidatos en algún momento, absolutamente heterogéneo. O sea, el Partido Demócrata de hoy es un partido con muchísimos más retos de cohesión interna que lo que tenía el Partido Republicano hace 4 años. Y eso ha representado también un reto a la hora de ir a las elecciones. Como mencionaba bien Juan Manuel, termina ganando Biden porque asegura todavía esa parte del gatekeeping que hacen los partidos, necesita financiamiento, necesita asegurarse una base más amplia. Y eso está todavía determinado por un centro más moderado y por eso Joe Biden termina después de recordemos que en las primeras primarias no le fue muy bien, quedó de tercero después de Elizabeth Warren, quedó tercero después de Pete Buttigieg, pero después de Carolina del Sur le da el gane porque él comienza a convencer al establishment de que representa mejor sus intereses del centro, pero no ha terminado de convencer a las nuevas generaciones que son mucho más liberales, son mucho más de centro izquierda, alineadas a Bernie Sanders, a Elizabeth Warren, a Alexandria Ocasio-Cortez, que representan esa diversidad y heterogeneidad del Partido Demócrata, que él es la persona capaz de representar su visión dentro del partido. Entonces, la estrategia de los demócratas ha sido hacer de la elección un referendo en contra de Donald Trump. El voto que buscan es el voto protesta. No vote por, de hecho, si ven a Joe Biden y parte de la estrategia de estas semanas que han anunciado que va a estar en su casa, que por cuidarse, corresponde a eso. Entre él más habla, más se compromete. Y en el primer debate lo vimos. No es que él hiciera un debate brillante, al contrario, él comprometió sus posiciones de apoyos internos al hablar, por ejemplo, que él no estaba de acuerdo con el Green New Deal de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que le podría costar cohesión dentro de su propio partido. Entonces la estrategia es, esto no es un voto por los demócratas, es un voto en contra de Donald Trump y un voto para recuperar, según la campaña, el alma de Estados Unidos. Entonces, convirtieron la elección en un referendo de lo que ha sido Donald Trump como presidente y buscando el voto protesta. Y ese voto protesta está en disputa, como bien lo explicaba también Juan Manuel y secundándolo, está en este momento por definirse en ciertos estados. Hay algo que en las elecciones de Estados Unidos se llama los swing o battleground states, que tal vez en nuestra lógica electoral no los tenemos como tan incluido como concepto, pero en Estados Unidos determina finalmente la elección en la mayoría de las ocasiones. ¿Cómo ven estas estrategias, las regiones a las que está apostando cada candidato, y también qué se está siguiendo en este momento con los distintos partidos para ganarlos? Porque también hay una estrategia nacional, como lo explicaba también Juan Manuel, pero hay una territorial, y en esta tiene muchísimo que ver una carpintería electoral muchísimo más a escala. Entonces, contarnos un poquito qué ustedes valoran en juego en este momento en los estados clave, a dónde tenemos que prestar atención el próximo 3 de noviembre y por qué finalmente, a qué responde esa característica de ser estado clave. Además, recordarle a quienes nos siguen que pueden dejar sus preguntas o comentarios, ya casi los vamos a abordar. Bueno, los estados péndulo, perdón, lo íbamos, perdón, no sé si comencé abruptamente. Es que tranquilo. Era orden así como. No, dale. Recordemos en primer lugar que Estados Unidos tiene este famoso, bueno, prácticamente el único país que tiene el colegio electoral, no recuerdo qué otro país lo tiene todavía. Es que, bueno, más o menos es un voto indirecto, ¿verdad? Las personas no votan por el presidente directamente, sino que votan por
representantes al colegio electoral, ¿verdad? Y que cada estado tiene un número de representantes más o menos en proporción al tamaño de su población, ¿verdad? Y por otra parte, bueno, entonces en ese sentido hay estados que tienen más peso en términos de voto electoral, ¿verdad? Que otros. Y en ese sentido, bueno, las elecciones de 2001, ¿verdad? Cuando ganó George Bush en contra de Al Gore, se ganaron por un margen súper cerrado en un estado, a pesar de que George Bush perdió el voto popular, ¿verdad? Al final, Florida decidió esas elecciones por decisión de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, esa es la parte en cuanto más o menos cómo funciona el sistema electoral ahí, ¿verdad? Al final, quien gana más es un voto mayoritario, quien gana más votos electorales gana las elecciones, ¿verdad? Votos en el colegio electoral gana las elecciones, pero hay estados determinantes en ese sentido, ¿verdad? Entonces, es una cuestión aritmética, ¿verdad? Que a veces no corresponde el número de votos en el colegio electoral en relación con el voto popular, ¿verdad? Ahora, hay algunos estados que tradicionalmente se consideran republicanos y algunos estados que tradicionalmente se consideran demócratas. Y eso es más o menos, si uno se pone a ver cuál ha sido el comportamiento del voto, no sé, en las últimas 3 o 4 elecciones, ¿verdad? Entonces, la costa este, estados de Nueva York, New Hampshire, vamos a ver, Vermont, ¿verdad? Votan demócratas, igual que California, que es un estado muy grande en términos del voto electoral. California tiene más de 40 votos electorales y en ese sentido son estados muy importantes, pero ya se sabe que seguramente son casi seguros que van a ser demócratas, ¿verdad? De igual modo, los republicanos tienen estados así bastante grandes, donde especialmente en el centro del país o el sur del país, el sureste del país, ¿verdad? Son estados bastante populosos que tienen bastantes votos electorales para los republicanos, en teoría, ¿verdad? Si todo lo demás permanece constante. Ahora, hay estados que se consideran péndulos, ¿verdad? Swing states o battleground, ¿verdad? Porque son los estados donde están enfocadas las fuerzas, por decirlo así, que tienen especialmente los que tienen un número considerable de votos electorales, ¿verdad? Estamos hablando de Florida, por ejemplo, ahora se considera uno de esos estados porque, por lo menos por lo que dicen las encuestas y por la forma en que se comportó el voto en las elecciones de 2016, que las ganó Donald Trump, pero de manera muy cerrada, con un margen muy pequeño. Florida se está considerando como uno de esos estados, ¿verdad? También hay que tomarlas en cuenta las dinámicas demográficas, que esos estados del sur de los Estados Unidos, especialmente, la población de hispanos, personas hispanas, se proyecta que va a crecer para estas elecciones con respecto a la elección anterior. Y algunas personas consideran de que, bueno, el voto hispano no es tan demócrata como se piensa, no es tan demócrata, especialmente en comparación con el voto afroamericano, ¿verdad? Pero sí creen que van a votar demócrata más que hacia los republicanos. Le voy a dar la palabra a Vicky, está levantando la mano. Sí, muchas gracias. No, es que yo estudié en Miami, viví algunos años ahí, y ahí yo creo que uno tiende también a hablar homogéneamente del voto latino, pero creo que esta elección en particular hay
diferencias claves en el voto latino por origen de voto latino. Y ahí vemos, por ejemplo, que van a ser importantes en los swing states, como en los estados péndulos, como estabas mencionando. Una Florida con un sur de la Florida, con muchísimos cubanoamericanos que están decididamente apoyando al presidente Trump, pero ves el voto latino de estados como Texas, que ha sido uno de los estados fuertes republicanos, inclinando el voto hacia los demócratas en esta elección. Y por supuesto los latinos de la costa oeste, de California, de esas zonas también mexicano-americanos, también inclinándose por el voto demócrata. Entonces ha sido también interesante ver cómo el impacto de comunidades de minorías en estados como Texas hacen que hoy Texas pueda considerarse dentro de esos estados a observar en la elección del 3 de noviembre, porque no necesariamente, después de muchísimo tiempo, puede que no necesariamente estén asegurados para los republicanos, que eso es importante en esa matemática del colegio electoral que mencionabas. Tenemos una situación además muy particular acerca de la democracia y la institucionalidad democrática de los Estados Unidos con ese sistema electoral que son 52 elecciones individuales, no es una elección homogénea que cada estado determina las reglas de la votación, que ahí también tengo un comentario posterior, y que no son homogéneas y que pueden también brindar sorpresas en cómo va a ser esa votación. Recordemos que hace 16 años no existe un presidente republicano que haya ganado el voto popular. Ni George W. Bush ni Donald Trump ganaron el voto popular, que te habla también acerca de del detalle y también cosas a observar en relación con el contento ciudadano en relación con ese sistema, porque ha habido mucha discusión alrededor de el sistema del colegio electoral después de que los últimos presidentes republicanos no han tenido la mayoría del voto popular, que ha sido un tema cuando se habla de la legitimidad de la representación en la Casa Blanca. Y lo que quería decir con los 52 sistemas de votación diferenciados de los estados es que un detalle que se ha hablado poco, pero que puede incidir en cómo va a ser el resultado de la votación, tiene que ver con esfuerzos de manipulación de las reglas en los diferentes estados. Y ahí obviamente todos los politólogos hemos oído del gerrymandering y cómo se busca la manipulación de las reglas, sobre todo de zonificación a nivel local, para buscar resultados favorables. Bueno, en esta elección estamos viendo otro tipo de manipulación de las reglas electorales que tiene que ver con formas de votación. Ya 5 estados han dicho que, por ejemplo, el COVID no es una razón válida para votar por correo, lo que obliga a la gente a ir de manera presencial a las urnas, y si eso no es cosa menor en media pandemia. Y también en el caso de Texas, por ejemplo, el gobernador impuso una medida en que solo haya un mailbox, un receptáculo de votos por correo por condado, que eso suena muy insípido, pero lo cierto es que no todos los condados de Texas son iguales, que hay condados como el condado de Harris, que es más grande que Rhode Island, que tiene más de 4 millones de habitantes, que ahí estamos hablando más del 1% de la población, que solo va a tener un receptáculo de votos por correo. Y ahí también vemos un poco de esa erosión de la institucionalidad de la que estábamos hablando. Se le presentó una demanda a esta directriz del gobernador
un juez de la del Circuito Federal votó para suspender la medida y un juez de apelaciones votó para reinstaurarla. Y ya en este punto no hay nada que se pueda hacer que modifique a tiempo esa medida, en una votación que ya en muchos lugares se viene dando desde hace días con la votación, recordemos que se hace votación previa, votación atemporal, en muchos lugares, y hay cosas como esas que pueden incidir en una votación futura. Harris County, por cierto, no solo de los condados más grandes, en condados en los Estados Unidos, como mencionaba, más grande que Rhode Island, sino que también usualmente dentro de lo rojo que ha sido Texas, Harris County usualmente es azul. Tiene el centro urbano de Houston dentro de sus límites y ha sido usualmente demócrata. Entonces ha habido, si unimos a esto, a los cambios del director general de Correos y todo lo que pasó con Louis DeJoy, vemos que hay una manipulación más profunda de las leyes de votación por estado que podría tener alguna incidencia en el resultado de las elecciones si fuera especialmente cercano, creo yo, como mencionó Juan Manuel. Sí, y bueno, nosotros los politólogos y politólogas tratamos nunca de sacar esa bola de cristal, pero la amenaza a la institucionalidad está a flor de piel, está ampliamente demostrada, digamos, hasta en intenciones del mismo presidente Trump de decir que no reconocería los resultados electorales en caso de perder. Además, toda la discusión del voto anticipado por correo y toda la discusión respecto a las reglas de estado por estado del juego electoral. Juan Manuel, tus reacciones respecto a las posibilidades de que se judicialice esta elección, también considerando los cambios en la Corte Suprema y las discusiones más recientes en torno a hoy que tenemos noticias de influencias extranjeras retrocediendo, o sea, volviendo a lo que vimos en 2016. Tus perspectivas respecto a esta dificultad de generar confianza en torno a la institucionalidad democrática. Adelante. Pues es difícil como pensar, ¿verdad? ¿Qué pasa si de verdad Donald Trump no gana las elecciones? También se está esperando de que debido al voto por correo, que la expectativa es que sea mayor, ¿verdad? Que los resultados no van a estar oficializados como usualmente se hace, ¿verdad? O los resultados no van a estar listos el mismo día, ¿verdad? O al anochecer, ¿verdad? Usualmente, o al día siguiente, sino que puede tomar días, no sé, semanas tal vez. Entonces es difícil saber si, para mí es, no sé si tomarlo como una advertencia creíble, ¿verdad? En Donald Trump, vamos a ver si es un compromiso creíble lo que está haciendo con esas declaraciones de que la institucionalidad está amenazada, ¿verdad? Y que va a haber fraude y la posibilidad de que él no reconociera los resultados. Pero no se puede descartar, ¿verdad? O sea, ya el hecho de estarlo planteando, ser como prácticamente el primer presidente que lo plantea en esos términos, no sé, en más de 100 años o algo así, según lo que leí hace poco, ya eso es preocupante de verdad para el sistema democrático de Estados Unidos, la confianza que se puede generar. Las instituciones democráticas se mantienen no solamente por las rutinas de las personas, sino que también se mantienen por la confianza y la legitimidad de las personas, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de que esté lanzando ese mensaje hacia la ciudadanía y especialmente hacia las personas que lo apoyan, ¿verdad? Es un grupo, las personas de extrema derecha, ¿verdad? Es gente con la cabeza caliente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que reacciona hacia ese tipo de discurso, ¿verdad? Es un discurso que también va dirigido a moldear creencias, a moldear la forma en cómo vemos el mundo, ¿verdad? Entonces, lanzar ese tipo de mensajes
erosiona la legitimidad que se tiene hacia las instituciones, hacia la confianza confianza y legitimidad que se tiene hacia las instituciones, y tiene el potencial para, pues, por lo menos para generar disturbios, ¿verdad? Ojalá que no pase nada más serio. Yo creo que no, o sea, en el fondo yo creo que no sería algo demasiado serio, pero es difícil saberlo, ¿verdad? Claro. Sí. Tal vez, bueno, saludos a todas las personas que nos están sintonizando. Ya tenemos algunos comentarios, algunas preguntas, pero antes de irme a hablar con ellos sobre estas dudas, quiero volver un momentito al tema de cuando consideramos que ciertas poblaciones, ciertas minorías, y lo pongo entre comillas acá porque realmente es difícil considerar que haya una minoría hispana en algunos estados, las consideramos monolíticas y no consideramos más allá de otros factores que tienen que ver con su voto, que su voto no se da por ser condición de minoría. Hablábamos un poco de los hispanos, yo con alguna experiencia también con familia en Estados Unidos, de más de 3 generaciones, por ejemplo, de cubanoamericanos, donde los abuelos y abuelas que vienen de Cuba no pueden hablar con sus nietos porque sus nietos hablan en inglés, y cuestiones así que nos permiten darnos cuenta que no necesariamente es un voto como tan claro y direccionado hacia un candidato o candidata. Y particularmente esto también nos lleva con las poblaciones afro a creer que hay un apoyo que va en cierto sentido o en otro. Y algo que no hemos hablado y que sí me gustaría mucho, acá también la compañera Isabel Brenes nos hace la pregunta. El voto femenino ha ido cobrando relevancia respecto a su rol determinante en esta elección. Volvamos tal vez un poco como a estos grupos y luego vamos con las personas que nos siguen y sus preguntas y comentarios. Ha sido importante ese, Juan Manuel, empecé a hablar yo primero. Interesante esas sumas y esos cálculos electorales y esa búsqueda de nichos. En esta coyuntura en particular de la historia, el Partido Demócrata representa más o ha estado más alineado con causas más progresistas, con temas, grupos de mujeres, con grupos de migrantes, con representación de minorías, y es algo que sobre todo el status quo del Partido Republicano de las últimas épocas ha tenido problema en representar. Es más, yo creo que tal vez no ha tenido problema, ha sido complaciente en ni siquiera representar, y lo vemos en las representaciones específicas de lo que significa el Partido Republicano en puestos elegibles. Prácticamente ninguna mujer en sus representantes al Senado, muy pocas en sus representantes al Congreso, muy pocas en sus representantes como gobernadoras y como alcaldes de ciudades, sobre todo ciudades importantes, y eso habla acerca de la conformación y de los tipos de liderazgos que hay en los partidos. Los republicanos, como te mencioné, muchísimo más heterogéneos, pero también en esa diversidad de posiciones se les ha dificultado un poco poder cohesionar una visión con cosas muy buenas. Por ejemplo, las elecciones de mitad de periodo del 2018, en la que hubo un recambio del 30% de los asientos del Senado y del Congreso, como reacción a Trump, el Partido Demócrata elige a la mayor cantidad de mujeres al Congreso que ha electo, y también mucha diversidad dentro de los representantes al Congreso de los demócratas. Ahí vimos la primera mujer musulmana, la mujer más joven electa al Congreso, Alexandria Ocasio-Cortez, que además le genera una roncha especial al status quo del Partido Republicano. No duda. Sí, totalmente, ¿verdad? Tienen una reacción absolutamente primal contra Alexandria Ocasio-Cortez, hasta irracional, yo diría. Y ha tenido también en esa diversidad posiciones moderadas, y ahí vimos las y los precandidatos en esta ocasión, gente muy diversa, el primer precandidato asiático-americano, ¿verdad? También
Kamala Harris, con todo su bagaje, a pesar de que su postura política es muy moderada, también lo que ella representa. Obviamente, parte de la estrategia republicana, ahora que fue electa como candidata a la vicepresidencia, ha sido buscarle los bordes ásperos con su propia comunidad, porque ella, recordamos que fue fiscal general del estado de California, y le tocó hacer cumplir la ley, una ley que ella misma ha dicho que no necesariamente justa con la población afroamericana, pero que como fiscal general le tocó impulsar cosas que no estaban a su alcance cambiar, sino hacerlas cumplir, ¿verdad? Vimos a una Elizabeth Warren, que también es una de las figuras políticas a mi gusto más fascinantes por la profundidad de su pensamiento y también por su representación. Recordemos que Elizabeth Warren desarrolló una carrera como académica, era profesora de Harvard, y es hasta que trata de hacer incidencia como académica, enseñándole evidencia a los senadores, que se da cuenta que no hacía nada como académica para cambiar las cosas con mayor rapidez, después de que en una reunión con un senador le dice, eso le importa a usted, pero a mí no, si usted quiere cambiar las cosas, póngase para elección popular, y ella dice, pucha, sí, y decide ir por el puesto de Ted Kennedy, que se estaba retirando como senador, y lo gana, y no solo lo gana, entra con toda la intencionalidad de hacer cambios en el Senado de los Estados Unidos, que es parte de la diferencia de esta nueva camada de demócratas. Entonces, sí es muchísimo más representativo de la variedad y de la pluralidad que uno ve en los Estados Unidos, el Partido Demócrata hoy. Ahora, hay diferencias del poder económico, que ya lo mencionaba Juan Manuel en la intervención pasada, y recordemos que la sentencia de la Corte Suprema en relación con los super PACs, que son modelos de financiamiento, hace que haya una representación dispar de intereses en las campañas políticas, que intereses especiales puedan invertir más en campaña como donantes a candidatos específicos, y eso genera distorsiones. Y ahí es donde empieza a haber matemáticas interesantes de qué significa el apoyo de las mayorías y qué significa el apoyo de los grupos poderosos. Hay que seguir el dinero también cuando hablamos de Exacto. elecciones, una condición fundamental, y lo primero que le dicen a uno también en los temas electorales. Un tema que acá justo vamos a ir trasladándonos como a lo que el público nos ha ido pidiendo que hablemos. Un poco, también temas que se nos han ido, entonces para ir viéndolos. Muchísimas gracias además a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos entonces, un tema que se nos ha ido a conversar es, hablamos de las figuras de Trump y de Biden, pero no hablamos de sus eventuales reemplazos. Aquí un tema importantísimo en la elección, yo creo que ha sido el de la edad. Se los preguntaron a los vicepresidentes en el debate que tuvieron, y son figuras que finalmente se eligen y el presidente las elige para guiñar un ojo a ciertos sectores y a ciertos nichos. Nos pregunta acá una colega, ¿qué tanto suman o repelen las vicepresidencias para cada candidato desde su criterio? Juan Manuel. Bueno, yo creo que Kamala Harris en parte es una elección estratégica, ¿verdad? Por su origen étnico, ¿verdad? Multiétnico, mejor dicho. En ese sentido, yo creo que parte de la estrategia era atraer votantes afroamericanos, ¿verdad? Votantes como los afrodescendientes votaron en muy alta proporción por Barack Obama en 2008. Y también lo hicieron un poquito menos, pero todavía alto, ¿verdad? En 2012. Además de que ella es mujer, ¿verdad? También atrae a un sector importante de votantes, inclusive aparte de esos votantes, como los mencionó Vicky, ¿verdad? De que
que les importa, ¿verdad? El tema de equidad de género. Además, Joe Biden, pues es un hombre ya, es un adulto mayor de casi 80 años y muchas personas se preocupan por su salud, ¿verdad? Entonces, podría ser, no, ojalá que no, ¿verdad? Es una posibilidad que también se presenta con Donald Trump, ¿verdad? Que también es 74 años, si bien recuerdo, tiene, aunque su vicepresidente en este caso es la elección de él es, bueno, o reelección es, mejor dicho, es porque es un señor que atrae al voto bastante conservador, ¿verdad? Entonces, yo creo que Donald Trump es un hombre que tiende bastante hacia la extrema derecha, ¿verdad? Pero Joe Biden no se le queda muy atrás, ¿verdad? Si bien atrae a votantes evangélicos, votantes que les importan los temas conservadores, qué sé yo, aborto, ¿verdad? Entre otros, tenencia, posesión, tenencia de armas, ¿verdad? Legal, como es en Estados Unidos. A ese tipo de votantes que les importa eso, ahí me parece a mí un sector yo es que tiendo un poco hacia, me preocupa o trato de sacar al votante en medio, ¿verdad? Creo que en el Partido Republicano eso no se está cubriendo bien según la estrategia, si lo vamos a ver así, Mike Pence y Donald Trump, ¿verdad? Me parece que en el Partido Republicano se tiende mucho hacia la derecha, pero se descuida bastante el centro derecha que puede ser determinante en estas elecciones. Totalmente. Tus perspectivas, Vicky, sobre Mike Pence y Kamala. Sí, es interesantísimo. Voy a empezar por decir algo que me dieron a mí muy interesante y en el momento muy realista, por ponerlo de alguna manera. Nadie vota por los vicepresidentes. Y en este caso, a pesar de las edades avanzadas de los candidatos, y hay una distorsión de perspectiva también, Biden es menos de 3 años mayor que Donald Trump, son más parecidos en edad de lo que Donald Trump quisiera hacer parecer que son muy parecidos en edad. Los dos candidatos son lo que los colegas estadounidenses llaman un dog whistle, un silbido de perro para nichos específicos, como mencionaba Juan Manuel. Pence para una base religiosa, Pence es un cristiano ferviente, ahí hay fotos muy interesantes de él, por ejemplo, liderando grupos de oración en el cuarto de situación de la Casa Blanca, y Kamala Harris, por supuesto, una mujer que es apenas la tercera mujer en ser candidata a la vicepresidencia en la historia de los Estados Unidos y la cuarta mujer en estar en un tiquete, 3 de ellas del Partido Demócrata, por cierto, y la primera mujer de color, no blanca, de estar en esa posición. Recordemos que las primeras 2 fueron Geraldine Ferraro a mediados de los 80s, con Michael Dukakis, que no llegó a ser presidenta ni vicepresidenta, Sarah Palin con John McCain contra Barack Obama, un John McCain muchísimo más moderado que el Partido Republicano que tenemos ahora, y apenas Kamala Harris una tercera. Y yo creo que ahí sí que tiene efecto, por lo menos para esta vez, el nombramiento de Kamala Harris en una oposición a lo que ha venido significando Donald Trump para las mujeres en los Estados Unidos. Y parte de la matemática electoral que están haciendo en estos últimos días es viendo cómo las mujeres, sobre todo las mujeres de los suburbios de clase media con niveles educativos medios y bajos, que votaron por Trump en la elección pasada porque no lograban simpatizar con Hillary Clinton, están tendiendo a mostrar proyección de voto o preferencia de voto en contra de Donald Trump. Y hay parte de esa base que le votó a Trump, que es suburbana, es blanca, con niveles de educación de medios a bajos,
se ha adelgazado muchísimo por el éxodo de las mujeres, y ahí ha servido el nombramiento de Kamala Harris, una Kamala Harris que, si bien es de color, como mencionamos, también tiene posturas políticas más moderadas que, por ejemplo, hubiera sido una Elizabeth Warren, que es muchísimo más progresista que Kamala Harris. Ha servido para rellenar tal vez algunas falencias de imagen, y en ese silbido de perro a grupos específicos que se hace con esa elección. Recordemos que también para la comunidad afro, yo creo que ha servido más para la comunidad, para el grupo del voto de mujer que para la comunidad afro, y ahí estuvo interesante todo el proceso de consideración de a quién iba a escoger Joe Biden como su running mate, como su compañera de fórmula. Y hubo mujeres como Stacey Abrams, ¿verdad? La que fue candidata a la gobernatura de Georgia. Estuvo también Susan Rice, que es diplomática de carrera. Estuvo Kim Bass, que es una senadora también de corte progresista, que ha tenido mucho impacto. Val Demings, que es una senadora de Florida, que le podía haber ayudado en ese estado péndulo, y al final se decanta por Kamala Harris, que nos habla también de cómo estuvo el cálculo de esa elección de vicepresidente. Muchas gracias. Yo es que la verdad me voy a declarar en este espacio fan de Kamala, pero luego hablamos de esas preferencias que cada uno pueda tener. A unos comentarios por acá. Silvia Jiménez, un saludo, excelentes iniciativas, nos mantienen al día con la información, con mucho gusto. Rodney Zúñiga, Trump con un discurso muy violento, pero pareciera pegado a los anhelos y expectativas de la gente estadounidense. Tenemos otras preguntas que nos faltan por acá. Aquí un colega, Axel Celada, nos está pidiendo más profundización sobre el tema de Texas. ¿Consideran que los republicanos podrían perder Texas como bastión electoral? Ahí tenemos dos preguntas que siempre como latinos nos hacemos, los efectos que pueda tener, repercusiones que pueda tener para América Latina y para Costa Rica en particular, que llegue uno u otro candidato. No sé si se quieren referir a alguna de estas preguntas. Texas es interesantísimo, y hay estados que están en consideración como estados péndulo, estados bisagra en esta elección, que tal vez no habíamos, que tal vez son estados inesperados, por ponerle de alguna manera. Texas, obviamente todo lo que venimos hablando del voto de los mexicano-americanos, que es un voto latino diferenciado en esta ocasión, y el voto de las mujeres también, la base republicana de Texas, que ha sido muy importante en el Partido Republicano, también podría haber sido de esos grupos golpeados por el liderazgo de Donald Trump adentro del Partido Republicano, que podría estar cambiando un poquito la matemática en este momento. Hay varios grupos. Está 43rd Alumni, que es un grupo de ex funcionarios de la administración de George W. Bush. Hay un grupo que se llama el Lincoln Project, que también está liderado por George Conway, que han recalcado o han puesto en evidencia parte del descontento de mucho de la estructura republicana con el liderazgo de Donald Trump, y mucho de ese liderazgo tradicional del Partido Republicano ha estado en Texas. Texas también viene teniendo cambios en su configuración electoral, y lo vimos para la última elección de gobernador, en donde Beto O'Rourke, que es un demócrata también de corte liberal progresista, casi le gana a Ted Cruz, que tiene muchos años de estar ahí y tiene un sistema de soporte que nadie pensaba que se le pudiera hacer la contra. Hay otros estados también interesantes, como el estado de Georgia. Georgia siempre ha sido un estado republicano, y esta vez podría estar en consideración también como un estado péndulo. Recordemos que también ahí la lucha por la gobernatura casi le da un cambio de partido. Stacey Abrams, que termina perdiendo por pocos votos y por una estrategia de supresión de votos, o sea, prácticamente debería ser la gobernadora de Texas, se hubiera convertido solo en la segunda, de Georgia, solo en la primera
gobernadora mujer de Georgia en la historia y una de las pocas demócratas también en la historia. Entonces, también hay cambios en la configuración del electorado de estados del sur, de estados tradicionalmente republicanos, pero también hay estados como Pensilvania y como Michigan que en el 2016, después de ser demócratas por mucho tiempo, terminaron dándole votos electorales a Trump. Un caso a darle seguimiento, Juan Manuel. Sí, también no se olviden las de las otras preguntas que nos quedaban sobre Sí, las relaciones exteriores y América Latina. De hecho, eso es a lo que me quería referir, más bien a la cuestión de América Latina. Y es que es una de las cosas que yo, bueno, personalmente me preocupa. Tradicionalmente Estados Unidos, o vamos a ver, más bien en los últimos años, Estados Unidos ha tenido una posición tal vez un poco indiferente con respecto a América Latina, ¿verdad? Ha estado ahí nada más vigilante, en gran medida vigilante sobre lo que está haciendo China y en el tema, bueno, eso es lo tuyo, Eugenia, el tema de la seguridad y el narcotráfico, ¿verdad? Especialmente Centroamérica, cómo nos utilizan como puente. Sin embargo, yo creo que viéndolo en contexto actual, ¿verdad? Cómo se están complicando las cosas en la región, ¿verdad? Costa Rica no es el único país donde hay grupos apoyando que se preocupadísimos por el déficit y el alto endeudamiento y otros grupos que más bien, bueno, se están preocupando por el crecimiento económico, lo que va a pasar con la economía, ¿verdad? Entonces, es esa visión entre, bueno, los que defienden endeudamiento, crecimiento económico, y en medio de todo eso está el empobrecimiento, el desempleo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, el mismo Fondo Monetario Internacional en sus dos últimos informes, uno sobre el monitor fiscal, es lo que dice que, o está recomendando que funciona, es la inversión pública, ¿verdad? Pero ve la situación más complicada en países que están endeudados, ¿verdad? Debido a la cuestión de la credibilidad sobre el pago de la deuda, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que América Latina tiene el potencial para complicarse, no solamente Costa Rica, ¿verdad? De hecho, Costa Rica, por sus indicadores sociales y económicos, está un poquito mejor que otros países, pero viendo Argentina o, no sé, en El Salvador también tenemos un presidente que más bien ahí la situación se agrava porque tiene tendencias no solo populistas, sino que autoritarias, ¿verdad? Y una población, una situación complicada en términos de pobreza, ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la situación en América Latina tiene potencial para complicarse y volviendo a El Salvador, Donald Trump ha sido un poquito, tal vez un poquito laxo con relación a Nayib Bukele, ¿verdad? Y si por ahí comienza, digamos, si por ahí comenzamos a ver si por la víspera se saca el día, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si vamos a tener a un Donald Trump 4 años más y a otros líderes autoritarios, mejor dicho, en otros países de América Latina? No sé, ojalá que no pase, ¿verdad? Si se rompe el orden democrático, tal vez sí, tal vez no, pero es algo que no se puede descartar, yo creo. Entonces, eso es lo que me preocupa, ¿no? Creo yo que los demócratas, y tal vez me equivoco, ¿verdad? No tal vez los demócratas, sino que a diferencia de Donald Trump, me parece a mí que los demócratas o un presidente como Joe Biden por lo menos no es tan explosivo u ocurrente en términos de política exterior, ¿verdad? Es un poco más serio en términos de política exterior y en ese sentido yo sentiría más tranquilidad si Joe Biden queda presidente para América Latina, ¿verdad? Gracias, Juan Manuel. Vicky, Estados Unidos, esta elección y el sistema internacional y su rol como hegemón de la América Latina con grave situación de crisis, como recapitulaba Juan Manuel, agravado además por la condición sanitaria.
Yo creo que la posición hegemónica viene siendo challenge, retada desde hace años por una China que ha sido mucho más ágil a jugar el juego largo, ¿verdad? Que ha ido con la bandera de su estrategia de la nueva ruta de la seda, the Road and Belt Initiative, haciendo avances en la región latinoamericana y en realidad del mundo muy estratégicos pensando en el largo plazo. Yo creo que ahí los estadounidenses han pecado de cortoplacistas y dudaría en pensar que cualquiera que sea el resultado de las elecciones el 3 de noviembre, por ejemplo, que haya mucho cambio en relación con la política exterior de Estados Unidos en relación con América Latina. Y lo vemos en la política exterior de Donald Trump en estos años, ha puesto muchísimo más interés en Asia, muchísimo más interés en este último año y medio en el Medio Oeste, por ejemplo, desde el principio, desde que se salió del Tratado de Armas de Irán, desde que pasó la embajada a Jerusalén y ahora con el esfuerzo de establecer un eje frente a Irán. Los ojos de su política exterior no han estado en América Latina. Para lo más que ha estado en América Latina ha sido para doblar el brazo de los gobernantes que están al sur de la frontera para evitar las oleadas migratorias, que ha sido parte de su promesa de campaña, y ahí ha utilizado herramientas como las ayudas exteriores, como también todos los recursos de la política exterior para que México, específicamente Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Yamatei en Guatemala, sean más rigurosos y utilicen con más fuerza el cierre de las fronteras para que no les lleguen oleadas de migrantes. Y eso es básicamente a lo que se extiende. Yo no vería un cambio relevante en la política exterior de Estados Unidos en relación con América Latina en general y menos en relación con Centroamérica. Creo que sobre todo lo que mencionas, la posición hegemónica de Estados Unidos y lo que ha venido pasando con China hoy, que están detrás de la carrera, ¿verdad? Ahí va a enfocarse mucha de la atención de la política exterior, enfocada diferente, obviamente, si gana el presidente Trump, si gana el presidente Biden, pero un presidente Biden que va a tener también que enfocar mucha de esa política exterior en volver a reparar los puentes que el presidente Trump ha dañado con sus aliados estratégicos, una relación con los países europeos bastante dañada, una relación con Canadá bastante dañada, por ejemplo, hablando de los enfoques que podrían tener los próximos 4 años. Muchísimas gracias. Es un tema también a prestar atención, cómo vamos a ver o no esa afectación. Voy a leer un último comentario por acá que nos llega de Roberto González, que acaba de tuitear el presidente Trump, algo que veníamos conversando. Dice, lo voy a leer en inglés, no se rían, ¿verdad? If I do not sound like a typical Washington politician, it's because I'm not a politician. If I do not always play by the rules of the Washington establishment, it's because I was elected to fight for you harder than anyone ever has before. Bueno, lo veníamos hablando al inicio y nos deja este cierre el colega que nos estaba sintonizando. No quiero cerrar sin antes dejarles un espacio muy breve sobre a qué prestarle atención el 3 de noviembre. Estamos entre colegas, ¿qué recomiendan leer? ¿Qué recomiendan estar revisando? Estar al pendiente. Vicky, tal vez dale vos primero. Sí, yo ponerle atención, obviamente las encuestas hasta ahora hablan de una posible gana de Joe Biden y con márgenes amplios. Sin embargo, yo creo que Donald Trump sigue acuñando un voto silencioso que puede estar extra silencioso en estos días, ¿verdad? De un votante que sí se siente representado por el estilo de liderazgo del presidente Trump en alguna de sus cosas y que le dé más
tenga más temor de decir que apoya al presidente Trump en esta coyuntura, pero que se pueda hacer presente en las urnas el 3 de noviembre. Hay que fijarse también en las limitaciones de las votaciones en los diferentes estados y qué puede significar también para un resultado electoral que puede resultar más cercano de lo que nos indican las encuestas en este momento. Recordemos todo el problema que hay con los votos por correo después de los cambios que hizo Luis DeJoy, un asesor, cercano a Donald Trump, un recaudador de fondos para Donald Trump, que lo termina colocando hace 50 días como director general de correos, y lo que puede significar eso en media pandemia. Hay gente que tiene temor a presentarse a las urnas. Hemos visto también cómo esos cambios en las reglas electorales ha significado filas largas, más exposición de la gente al virus. Hoy oía un podcast de NPR, de National Public Radio, que hablaba de la experiencia de votantes en Georgia, por ejemplo, que les han puesto obstáculos para la votación, los ponen a llenar diferentes fórmulas, los ponen a pasar por diferentes máquinas antes de poder emitir su voto, y eso puede ser un deterrent, un desincentivo del voto en algunos lados, y recordemos que eso no se hace de manera ingenua. Eso lo están haciendo con precisión de láser en algunos lados donde quieren manipular el resultado de la elección. Yo creo que estos datos, obviamente, si vemos no solo las encuestas, sino también las probabilidades de las casas de apuestas, que a veces es interesante verlos también, pareciera que Joe Biden va encaminado a un gane, pero por el tipo de política y por el tipo de retórica que ha mostrado Donald Trump, yo creo que podemos esperar cualquier cosa. Estar atentos a esos puntos de precisión láser y a las narrativas en los últimos días también, porque parece que es a la vuelta de la esquina, pero mucho puede pasar en los 13 días que nos hacen falta. Juan Manuel, tu cierre, perspectivas, notas que nos quieras dejar, lecturas. Sí, yo coincido con el análisis de Victoria. Las encuestas están dándole un gane a Joe Biden, ¿verdad? Sin embargo, es difícil, que no siempre resultan o no han resultado del todo certeras anteriormente. No obstante, esta vez los márgenes, si uno compara con lo que estaban diciendo las encuestas en 2016 y lo que están diciendo ahora, los márgenes son más altos a favor de Joe Biden, ¿verdad? Se queda desde él, inclusive. Sí, estas casas encuestadoras se están inclinando. Ya hace un tiempo estaban un poco más escépticas, las casas de apuestas, ¿verdad? En los lugares donde se apuesta, donde es legal hacerlo, está inclinándose, o inclusive también hay nada más donde uno se presenta la apuesta ya sin tener que poner dinero, que ahora le están dando un poquito más de voto a favor o mejor dicho hacia Joe Biden, ¿verdad? Están favoreciendo más. Pero bueno, también está el factor de coronavirus, ¿verdad? Y lo que mencionaba Victoria, de que ahí se está jugando un poquito, se está interpretando las reglas muy, especialmente en aquellos lugares controlados por republicanos, ¿verdad? Gobernantes republicanos, se están interpretando las reglas para dificultar el voto hacia los demócratas. No obstante, también hay que ponerle atención, como preguntabas, al registro electoral. Se han registrado más personas que anteriormente. Están registrando más personas, y yo creo que eso también refleja un poco, podría ser un reflejo del voto referéndum que mencionaba Vicky, ¿verdad? O podría ser también, ojalá que yo me inclino a pensar de que es
el voto referéndum en contra de la presidencia de Donald Trump, aparte porque algunas personas le juzgan su capacidad o la forma de su capacidad para gobernar o el manejo responsable para gobernar. Pero bueno, también hasta que no se sepa cuál va a ser el voto ahí, ¿verdad? Podría ser, creo que no, me inclino a pensar más bien, como lo dije, que es hacia los demócratas, pero podría ser que Donald Trump dé la sorpresa en algunos estados clave, ¿verdad? Hay una última, como vos bien mencionaste, Eugenia, todavía queda campo para sorpresas y la política en general, yo creo, política electoral de los últimos tiempos, nos hemos ido especializando en giros de historia, ¿verdad? En giros de guión de último minuto. Y recordemos que queda el debate del jueves, que va a ser interesante. Este tweet que nos menciona el colega puede adelantarnos alguna estrategia que tenga Donald Trump, una estrategia que, por cierto, no le ha servido esta vez, el presentarse como outsider no le ha servido esta vez, pero puede hablarnos de alguna estrategia que tenga el presidente Donald Trump para el debate de este jueves. Recordemos que una de las líneas más memorables de ese primer debate fue: yo he hecho en 47 meses lo que usted no ha hecho en Washington en 47 años, le dijo Donald Trump a Joe Biden, y fue como su línea estrella del debate, que va en esa línea de ese tweet que acaba de poner. Sí, yo sobre todo estoy expectante de cómo va a reaccionar Donald Trump si le apagan el micrófono. Entonces, tengo mucha emoción por ver su reacción mañana. Por ver que le apagan el micrófono al presidente en ejercicio de los Estados Unidos, definitivamente. Bueno, Vicky, Juan Manuel, muchísimas gracias por este espacio. La verdad, esperamos que nos volvamos a encontrar muy pronto, y así va a ser en el mes de noviembre, para hablar de lo que pasó finalmente. Y pues también todos y todas muy expectantes del desarrollo de los eventos políticos alrededor de esta elección. Agradecerles muchísimo, tanto desde el Observatorio de los Estados Unidos, Juan Manuel y Vicky, que nos acompaña como buena amiga y colega, y agradecerles a todas las personas que nos han seguido. Hay muchos comentarios y muchísimas preguntas, algunas que se nos quedaron por fuera, pero vamos a seguir conversando. Muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias, Vicky. Gracias a vos. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. No,